Bienvenidos nuevos suscriptores. Si eres nuevo /diagonal A, te invito a que te quedes, a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguna de las novedades que tenemos preparadas. Aquí, en este humilde rincón de Internet, hablamos de series turcas, de las últimas noticias de tus actores favoritos, de chismes jugosos, de rumores que hacen temblar los corazones y, en definitiva, de todo lo que te interesa del mundo del espectáculo turco. Así que, ¿a qué esperas? Suscríbete ya. Únete a la familia. Bueno, ahora sí, vamos al grano. La noticia de que Hande Erçel y Kerem Bürsin nos han sorprendido a todos. ¿Por qué? Pues porque el 3 de julio de 2025, la noticia corrió como la pólvora, cual fuego que se propaga en la hierba seca, algo importante está pasando con ellos. Y es que aunque las redes sociales y los medios de comunicación han especulado mucho sobre su relación, este anuncio en particular ha generado un revuelo sin precedentes. Las alertas se han activado en cada rincón del planeta. Las teorías, los deseos, las expectativas, todo se ha disparado por las nubes. Para ponernos en contexto, y para refrescar la memoria de aquellos que quizás no están tan familiarizados con la historia de amor y desamor de Hande y Kerem, retrocedamos un poquito en el tiempo. Recordemos cómo fue que estos dos talentos, dos bellezas, dos almas conectadas se conocieron. Todo comenzó como en la mayoría de los cuentos de hadas modernos, en el set de rodaje de la exitosísima serie Love is in the Air. La serie, para los que no la conozcáis, es una comedia romántica que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. La historia, con sus giros inesperados, sus momentos cómicos, sus escenas románticas y sus personajes entrañables, enganchó a la audiencia desde el primer capítulo. Y por supuesto, la química entre Hande y Kerem, los protagonistas, era innegable. La chispa saltaba entre ellos como si fueran fuegos artificiales. La serie narraba la historia de Eda Yildiz, una joven florista que ve truncados sus sueños académicos por culpa de un empresario llamado Serkan Bolat. Para solucionar este problema, y tras una serie de enredos y malentendidos, Serkan y Eda se ven obligados a fingir un noviazgo. Lo que empieza como un acuerdo comercial, poco a poco se convierte en algo mucho más profundo. El amor, como suele suceder, termina por surgir entre ellos. La historia, por sí sola, ya era un imán para el público. Pero la química entre los actores, la complicidad que se percibía en cada mirada, en cada gesto, en cada diálogo, elevó la serie a otro nivel. La gente se enamoró de Eda y Serkan, y soñaba con un romance como el de ellos. Y como si fuera un guión escrito por el destino, la magia de la ficción se trasladó a la vida real. Los rumores de un romance entre Hande y Kerem comenzaron a circular rápidamente, y para alegría de sus fans, se confirmaron. Eran pareja. La noticia, por supuesto, causó furor. Se convirtieron en una de las parejas más queridas del momento. Todo el mundo hablaba de ellos. Los medios de comunicación los perseguían, y las redes sociales se inundaban con fotos y vídeos de ellos. Eran la pareja perfecta, la pareja soñada. Constantemente en el ojo público, compartiendo momentos románticos en sus redes sociales, dedicándose mensajes llenos de cariño, de complicidad y de admiración. Se les veía paseando por las calles de Estambul, disfrutando de románticas cenas, viajando a lugares exóticos. Todo lo hacían juntos, y su amor parecía indestructible. Los fans, por supuesto, estaban encantados. Seguían cada uno de sus pasos, celebraban cada uno de sus logros, y soñaban con que su amor durara para siempre. Parecían destinados a estar juntos, a formar una familia, a construir una vida juntos. Eran la envidia sana de todos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son fáciles. La fama, la presión mediática, las agendas apretadas, todo esto puede afectar a cualquier relación, por muy sólida que sea. Y después de un tiempo, la noticia que nadie quería escuchar llegó, anunciaron su separación. La noticia, como era de esperar, dejó a muchos con el corazón roto, con el alma en pedazos. Los fans que tanto habían soñado con su felicidad, se sentían tristes, desilusionados y confundidos. Las especulaciones sobre los motivos de su ruptura fueron innumerables. Los medios de comunicación, ávidos de noticias, no tardaron en generar todo tipo de teorías. Diferencias en sus agendas, incompatibilidad de caracteres, la presión mediática, incluso rumores de terceras personas, todo se dijo y se especuló. Lo cierto es que en su momento ambos decidieron seguir caminos separados.
Ande y Kerem, con el corazón partido con el futuro incierto, decidieron poner fin a su historia de amor. Decidieron, por el bien de ambos, tomar rumbos diferentes. La noticia fue un duro golpe para los fans, pero también una lección de vida. El amor, como todo en la vida, no siempre es eterno. A veces las historias de amor, por muy hermosas que sean, tienen un final. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, donde el misterio se intensifica, y donde la intriga nos atrapa por completo. Después de su separación, Ande y Kerem continuaron sus carreras profesionales por separado. Cada uno por su lado trató de reconstruir su vida, de superar el dolor, y de seguir adelante. Ande, por supuesto, siguió cosechando éxitos. Se consolidó como una de las actrices más populares de Turquía y del mundo. Protagonizó nuevas series, cada una con más éxito que la anterior. Participó en campañas publicitarias de marcas de renombre internacional. Se convirtió en un referente de estilo y belleza. Su carrera, lejos de estancarse, no hacía más que ascender. Demostró su talento, su profesionalismo y su capacidad para reinventarse. Kerem, por su parte, también continuó trabajando en proyectos importantes. Viajó por el mundo, disfrutó de su carrera, y se mantuvo fiel a su estilo. Siguió demostrando su talento, su carisma y su capacidad para conectar con el público. Su carrera, al igual que la de Ande, continuó en ascenso. Ambos por separado, demostraron ser profesionales de éxito, personas talentosas y, sobre todo, seres humanos valiosos. Cada uno a su manera intentó superar el dolor de la separación y seguir adelante con su vida. Pero de repente, ¡pum!, llega el 3 de julio de 2025 y la noticia nos golpea de lleno, como un rayo en medio de una tormenta. ¿Qué pasó exactamente? La pregunta del millón. ¿Qué es lo que ha provocado este terremoto mediático? Pues bien, los detalles son de momento escasos y aún hay muchas interrogantes. Lo que sabemos es que se hizo un anuncio que sacudió a la opinión pública. Un anuncio que sin duda ha reavivado la llama de la esperanza en los corazones de muchos fans. Este anuncio podría referirse a diferentes posibilidades. Vamos a analizar algunas de las más probables, basándonos en la información que tenemos, en los rumores que circulan, y en la lógica de los hechos. *** Posibilidad 1, una reconciliación. *** Esta es la opción que seguramente todos los fans esperan con ansias, la que haría vibrar a todo el mundo. La idea de que Ande y Kerem hayan decidido darse una segunda oportunidad, después de todo este tiempo, después de haber seguido caminos separados, es algo que haría temblar los cimientos del mundo del espectáculo. La reconciliación. El regreso de la pareja soñada. Imaginemos el impacto que tendría una reconciliación. Las redes sociales explotarían. Las revistas del corazón estarían a tope, compitiendo por la exclusiva. Los programas de televisión dedicarían horas y horas a analizar la noticia. Todo el mundo querría saber los detalles de su reencuentro. ¿Volverían a estar juntos? ¿Han superado sus diferencias? ¿Cómo se dio esta nueva oportunidad? ¿Han aprendido de sus errores? Las preguntas serían infinitas. La reconciliación, sin duda, sería un acontecimiento histórico, un momento que marcaría un antes y un después en la historia de las series turcas. La pareja más querida, reunida de nuevo. El sueño de los fans, hecho realidad. *** Posibilidad 2, un proyecto profesional conjunto. *** Otra de las posibilidades, que también genera mucha expectación, es que este anuncio se refiera a un nuevo proyecto en el que Ande y Kerem trabajarán juntos. Podría ser una nueva serie, una película, o incluso una campaña publicitaria. La dupla, reunida en el trabajo. Una nueva oportunidad para brillar juntos en la pantalla. Imaginen la expectación que generaría. La sola idea de verlos juntos de nuevo en la pantalla, trabajando codo a codo, con la misma química, con la misma complicidad, con la misma magia, sería un sueño hecho realidad para muchos. ¿Una secuela de Love is in the Air? ¿Una nueva historia de amor? ¿Un thriller? Las posibilidades son infinitas. Esto podría implicar un reencuentro profesional, pero no necesariamente un romance. Sin embargo, la chispa que siempre existió entre ellos, la conexión especial que siempre se percibió, podría resurgir durante el rodaje. El trabajo, la convivencia, las largas horas de rodaje,
todo esto podría avivar la llama del amor y dar lugar a una nueva historia. Posibilidad 3. Un evento público o colaboración. Podría tratarse de una aparición en un evento importante como una gala, un festival de cine, una entrega de premios, o una colaboración para una causa benéfica. Verlos juntos en un evento de este tipo, aunque no implicara necesariamente una relación amorosa o un proyecto profesional, ya sería suficiente para generar una gran expectación. Verlos juntos, aunque sea por un rato. Un momento para la historia. Los fans estarían ansiosos por verlos interactuar, por capturar fotos y vídeos de su encuentro, por analizar cada mirada, cada gesto, cada palabra. La sola idea de verlos juntos, después de tanto tiempo, generaría una gran emoción. La esperanza, una vez más, se encendería en los corazones de los fans. Posibilidad 4. Una campaña de marketing. No podemos descartar la posibilidad de que todo esto sea una estrategia de marketing, una campaña publicitaria. Quizás se trate de una campaña que involucra a ambos actores, y que busca generar expectación y ruido mediático para promocionar un producto o servicio. Aunque esta opción podría decepcionar a algunos fans, no sería la primera vez que se utiliza este tipo de estrategias. El mundo del espectáculo a veces esconde sorpresas. El marketing a veces esconde trampas. La decepción en este caso sería inevitable. Posibilidad 5. Revelaciones personales. Podrían estar preparando el anuncio de algo importante en sus vidas personales. Un nuevo romance para alguno de los dos, quizás un compromiso, o incluso un embarazo. Esto sería una noticia que cambiaría por completo el rumbo de sus vidas y que, por supuesto, acapararía la atención de todos los medios. La vida a veces nos sorprende con giros inesperados. Las buenas noticias a veces llegan cuando menos las esperamos. Un nuevo amor, un nuevo capítulo, una nueva etapa, todo esto podría ser motivo de celebración. Como ven, hay muchas posibilidades. Y aquí es donde entra en juego nuestra imaginación, y por supuesto, la información que podamos recabar. Los medios de comunicación, las redes sociales y los propios fans serán clave para ir desentrañando este misterio. La especulación, la intriga, la incertidumbre, todo esto forma parte del juego. Entonces, ¿qué sabemos hasta ahora? Pues, lamentablemente, no mucho. La información oficial es escasa, pero las redes sociales ya están que arden. Fans de todo el mundo están compartiendo sus teorías, sus especulaciones y sus deseos. Los hashtags relacionados con Hande y Kerem están en tendencia, y cada nueva publicación, cada foto, cada vídeo, es analizado al detalle. Los paparazzi, por supuesto, están al acecho tratando de capturar cualquier imagen, cualquier momento que pueda dar pistas sobre lo que está pasando. Las fuentes cercanas a los actores, por otro lado, se mantienen en silencio, o en su defecto filtran información a cuentagotas, lo que aumenta aún más la intriga. El misterio se intensifica. Así que, ¿qué podemos hacer mientras tanto? Pues, primero, mantenernos informados. Estar atentos a las fuentes de noticias confiables, a las publicaciones oficiales de Hande y Kerem y a las redes sociales. Segundo, participar en la conversación. Compartir nuestras teorías, nuestras expectativas y nuestros deseos. Debatir con otros fans, intercambiar información, y sobre todo, respetar las opiniones de los demás. Y tercero, y lo más importante, esperar. Esperar a que se revele la verdad, a que sepamos qué es lo que está pasando realmente. La paciencia es una virtud. Mientras tanto, podemos recordar los buenos momentos. Revivir los momentos más memorables del Love is in the Air, disfrutar de las fotos y vídeos que nos dejaron, y mantener viva la esperanza de que, pase lo que pase, Hande y Kerem sean felices. Recordar es vivir. Revivir la magia. Y por supuesto, no podemos dejar de pensar en cómo sería el futuro. ¿Qué proyectos profesionales podríamos ver? ¿Cómo sería el reencuentro en la pantalla? ¿Podría haber más Love is in the Air en sus vidas? El futuro es incierto, pero una cosa es segura, Hande y Kerem siempre serán recordados como una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Un legado imborrable. Ahora, hablando un poco más a fondo, quiero compartir con ustedes algunas de las reacciones más interesantes que he visto en las redes sociales. Los fans están divididos. Algunos creen firmemente en la reconciliación,
y están listos para celebrar su amor. Otros son más escépticos y prefieren mantener la calma. Hay quienes apuestan por un nuevo proyecto profesional, y quienes creen que todo esto es una estrategia de marketing. Pero en general, lo que más destaca es el cariño y el apoyo que sienten por Ande y Kerem. Además, he visto muchos comentarios expresando el deseo de que sean felices, independientemente de lo que pase. Los fans están preocupados por su bienestar, y desean que tomen las decisiones que los hagan sentir mejor. La felicidad, al fin y al cabo, es lo más importante. Los comentarios de apoyo y de cariño son la constante. Espero que sean felices, se merecen todo lo bueno del mundo. Que hagan lo que les haga felices, nosotros los apoyaremos siempre. Quiero que estén juntos, son el uno para el otro. Ojalá vuelvan a trabajar juntos, la química entre ellos es inigualable. Que sea lo que Dios quiera, pero que sean felices. En resumen, la noticia de Ande y Kerem ha generado un gran impacto en el mundo del espectáculo. La incertidumbre y el misterio han alimentado las especulaciones y la expectación de los fans. Y aunque aún no sabemos qué es lo que está pasando, lo que sí sabemos es que Ande y Kerem siguen siendo dos de las figuras más importantes del panorama turco. Su influencia, su talento, su carisma, todo esto los convierte en iconos. Y aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Hemos repasado la historia de Ande y Kerem, hemos analizado las posibles razones de este anuncio sorprendente y hemos visto las reacciones de los fans. Hemos viajado en el tiempo, hemos recordado momentos inolvidables y hemos especulado sobre el futuro. Espero que este vídeo les haya gustado. Les agradezco muchísimo por acompañarme hasta el final. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejarme sus opiniones, sus teorías y sus deseos sobre este tema. ¿Qué creen ustedes que está pasando realmente con Ande y Kerem? Me encantaría leerlos. Compartid vuestras teorías. Dejad volar vuestra imaginación. Y por último, no olviden que si les gustó este vídeo pueden darle like, compartirlo con sus amigos, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de las novedades. No os perdáis nada. Muchas gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recordad, la vida está llena de sorpresas, y el amor, a veces, nos sorprende de la manera más inesperada. Estad atentos. La verdad está a punto de ser revelada. Hasta la próxima.